Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente en estas cápsulas que tenemos especialmente para ti en nuestro canal, aquí en Confianza. Mi nombre es Wendy Lugo y es un placer estar nuevamente contigo. Claro, a mí también me da mucho gusto volverlos a ver a través de este medio. Mi nombre es Verónica Cuellar y estamos felices de seguir compartiendo este estudio que está muy interesante. Y bueno, hoy queremos dar algunos tips, algunos conceptos que todavía tenemos y esperemos que sea de tu agrado y que te ayuden a mejorar, a darte cuenta si tú tienes alguna herida. Así es, y bueno, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, nuestra intención es edificar en tu vida, que la palabra de Dios haga mella en tu corazón y que no sea estas cápsulas mera información para tu intelecto, sino que produzca algo en tu alma, en tu espíritu. No olvides que el único que tiene la solución a nuestros problemas es Cristo. Y lo que menos queremos es darte una pastillita para el dolor, sino declararte que solo Cristo es la solución para cualquier conflicto. Así es que bueno, continuando en esta información acerca de las heridas emocionales, hemos mencionado, Vero, la importancia de sanarlas, la importancia de reconocer que tenemos heridas, de darnos cuenta que también podemos provocar heridas en aquellos que nos rodean, que hay formas para sanarlas, una de ellas pues el perdón y mantenernos sin heridas, mantenernos al margen. Y el día de hoy queremos iniciar con Hebreos capítulo 12, verso 15, que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, vieron que la palabra de Dios, ya mencionábamos, no habla de heridas emocionales, pero sí nos habla de raíz de amargura. Una raíz de amargura es lo más cercano a una herida emocional, puesto que comienza en algo pequeño. Una raíz de amargura es como sembrar cualquier cosa, un frijolito, y de pronto solo es la semilla, pero en lo que se riega, esta germina. Y cuando germina, echa raíces, que entre más largas, más profundas, más fuertes son y más difícil de extraer. Por ello es importantísimo lo que dice la palabra de Dios, reconocer que las heridas del alma vienen a ser una respuesta de nuestro interior, de nuestro corazón, de esas cosas que nos afectaron y que con el tiempo podemos convertirnos en adultos amargados, intolerantes, groseros, con el ceño ya permanente. ¿Estás enojado? No, así soy, ¿no? O sea, pero es por algo. Entonces, ¿qué más podemos aprender? Que esta raíz de amargura es nuevamente mencionar una estrategia que el diablo usa para que tú y yo nos mantengamos oprimidos y no tener una vida plena, no estar libres, no estar en esa plenitud que Dios nos quiere llevar. Pero qué importante, Wendy, lo que estás mencionando. Incluso hay por ahí un dicho, ¿no? Que los de mecha corta, ¿por qué, no? Y efectivamente es amargura. Finalmente nuestro enojo, nuestra ira, nuestras frustraciones tienen una raíz. Sí. Tienen una raíz y muchas veces son causadas por algo que nosotros permitimos. Bien lo acabas de decir, la Biblia no nos habla como tal de una herida emocional o una herida en el alma, sin embargo sí nos habla de raíces y también la palabra nos habla, ¿no? Que lo que tenemos de la abundancia del corazón, sí, habla, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos ira, ¿qué hablamos? Enojo. Claro. Cuando nosotros tenemos amor, hablamos amor, ¿no? Cuando tenemos perdón, hablamos perdón. Así Entonces, finalmente, si nosotros traemos una raíz de amargura, lo vamos a transmitir, lo vamos a dar a notar, sea de la manera en que sea con ira, sea con frustración, sea con temor, sea con miedo, se va a notar. Por eso hablábamos desde un principio que esto nos va formando a través del camino, ¿no? Que hay heridas en la infancia, pero que marcan nuestro camino hacia nuestro futuro.
Así es. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirte cómo sanar estas heridas. Ya hablamos un poquito del perdón, ya mencionamos que debemos mantenernos inofendibles, pero queremos darte puntos así bíblicamente acerca de cómo sanar una herida. Vero. Algo que también quiero mencionar antes de hablar de los tips, bueno, claro. y creo que es algo muy importante, y habíamos hablado del perdón, Sí. pero también es importante que cuando decimos amar a esas personas que nos han lastimado, no hablamos de una decisión. Perdón, no hablamos de un sentimiento. Exacto. Sino de una decisión. Sí. Porque cuando tú también decides perdonar, no es fácil, o sea, muchas veces, y ahorita lo vamos a hablar en los tips, sí. No es fácil, sin embargo, el perdón no nada más es el sentimiento de sentir el perdón, sino de una acción que tú llevas a cabo. Sí, ¿no? Definitivo. Y bueno, vamos a pasar estos tips que cuando los leíamos, bueno, yo buscando también las citas bíblicas, pensaba en lo importante que es cada uno de estos tips para que nosotros aprendamos a sanar esa herida, porque traemos heridas, y cómo no volver a caer en esto. Claro. Entonces, una de las primeras es, pide a Dios en oración que te llene de su amor. Y esto lo vamos a ver en Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Acabamos de hablar, cuando hablamos de amargura, siempre por cualquier cosa tú puedes estar peleando, pero si tú le pides a Dios amor, vas a tener amor y va a ser más fácil poder perdonar. Dice, el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, en la medida que tú le pides a Dios que te ayude a perdonar y que te ayude a amar a quien te ha ofendido, amarte a ti mismo incluso, va a ser mucho más fácil sanar esa herida y darte cuenta que lo que te dijeron a lo mejor ni siquiera tenía la intención de herirte. Sí, claro. Muy importante, Vero, amar. Y bueno, en el punto número 2 queremos hablarte, enfrenta la verdad. Ya hicimos mención a lo importante que es reconocer que tenemos una herida, pero no puedes sanar lo que no reconoces como una herida. Entonces, esto de enfrentar la verdad, Vero, es bien fuerte porque muchas veces la verdad es dolorosa, otras veces la verdad es vergonzosa y por ello el ser humano tiende a omitirlo. Pero el omitirlo no te va a ayudar de nada. De acuerdo a la palabra de Dios en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que podemos crecer siguiendo la verdad. Mientras tú y yo no enfrentamos esa verdad, vamos a estar en pausa, detenidos. Y también el verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad es clave en un caminar con Cristo, en sanas relaciones, en buena comunicación. De verdad, más vale una verdad a tiempo que vivir toda una vida de mentiras. Y no sé si en otros lugares se batalle, pero en México la cultura tiene bien arraigada las telenovelas, donde puedes vivir años engañándote y engañando a los demás cuando realmente hay algo ahí oculto. Deja la vida de telenovela de verdad y enfrentemos la verdad. Entre más pronto, mejor. Esta entonces será la segunda herramienta que tenemos para poder sanar una herida. Fíjate qué importante, Wendy, ahorita que lo comentas, yo en alguna enseñanza escuchaba sobre esto y decía que mientras nosotros no enfrentemos la verdad y no afrontemos con honestidad, o sea, difícilmente vamos a pasar, porque dice que si tú lo ocultas, es muy fácil seguir cayendo en eso. Sí. Y Así tercer es. punto dice, y yo creo que este es muy difícil, dice, habla de la ofensa con la persona que te hirió. Muchas veces esa persona que nos hirió es tan difícil acercarte y decirle, o sea, ya me hirió, y dices, mejor la cortas y ya no hablas con esa persona, lo evitas, a lo mejor cortas amistad, lo que sea. Y la palabra de Dios nos dice que no,
que vayamos y le digamos esa ofensa. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nos invita a confesar esta ofensa, a hablar con la persona que nos hirió, a decirle, más allá de esperar que a lo mejor la persona lo entienda, te va a ayudar a entender que a lo mejor no lo hizo con la intención, y si lo hizo con la intención, finalmente tú le has hecho saber que eso te hirió. Y fíjate, hablar de confesión no es en virtud de a quien se lo confiesas, es en virtud de que yo merezco esa confesión, yo merezco el ser libre de ello, yo merezco una vida genuina, una vida edificada en la verdad. Porque a veces, Vero, podemos pensar, no se lo merece, o qué vergüenza, o si me cae mal. Incluso ahorita que mencionabas, a veces convertimos a las personas en el innombrable, ¿no? Dices, no, solamente escuchar su nombre me pone mal. Pero recuerda que el que merece esa libertad somos nosotros. Y por ende, el paso que tú des también le va a ayudar a tu prójimo. El punto número 4 dice, pide perdón en voz audible y de ser posible en presencia de la persona que te ofendió. Y este punto es bien interesante porque he visto muchas veces esto. Si en algo te fallé, perdóname. Si acaso, cuando sabemos que ofendimos, o sabemos que nos ofendieron, entonces con esa confianza, con esa libertad, oye, pero ¿sabes qué? El día que dijiste tal cosa, me ofendiste, pero te perdono, no quiero cargar esto en mi corazón. Entendamos que perdonar significa soltar. Cuando yo no perdono, traigo a Vero amarrada con un hilo kilómetros y voy a mi trabajo y traigo esa herida a donde voy. Cuando vengo, lo confieso y le digo, te perdono, suelto. Es como cortar ese hilo y entonces puedo seguir adelante. Pero déjame te comparto lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No, es que es muy importante el punto, Wendy, y a veces es bien difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, no, él me hizo, que él me pida perdón, ¿no? Y caemos en esta bola de nieve en la que él me dijo, él me tiene que pedir perdón, ¿yo por qué si yo soy la ofendida? Claro. ¿No? Sí. Realmente lo que dices es cierto, si tú perdonas, finalmente tú cortas con eso. Si la otra persona lo entendió o no lo entendió, te quiere perdonar o no, ya es una carga que se queda con él. Claro. Quinto punto dice, desarrolla dominio propio para no dar lugar al diablo. Así es. Y este es un punto con el que yo creo que siempre uno batalla, Claro. el dominio propio. Sí. Dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando yo leía el versículo pensando en esto de desarrollar el dominio propio, de repente decía, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, tiene mucho que ver, porque en la medida en la que tú controles lo que te hicieron la ofensa, de decir, esto no me va a afectar, esto no va a causar a mí un enojo mayor, esto no va a permitirme hacer una herida, tú estás controlando, estás cerrando esa puerta para no caer en el juego de la otra persona, de no sentirte herida, de no sentirte ofendida o ofendido, y no das lugar. La otra es para no pecar. O sea, finalmente, lo comentamos en la cápsula anterior, te pueden hacer algo, te enojas tanto que puedes cometer algo que después te puedes arrepentir. Entonces, en la medida en la que aprendemos a tener dominio propio, va a ser más fácil volvernos inofendibles. Así es. Y bueno, hablando de las heridas y cómo sanarlas, un sexto consejo que podemos darte, ya no vivas por emoción. La idea es que podamos llegar, dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto, esto es Cristo, a un varón inofendible. A veces, Vero, nos acostumbramos a vivir en el alma por emociones y nos convertimos en almas vivientes. Ay, me dijo, ay, me hizo, ay, hoy sí estoy contento. Y eso marca nuestra vida. No debe ser así, dice este sexto punto. Ya no vivas por emoción, necesitamos tener convicciones y lo que tú decías, tomar la decisión
de perdonar, de dejar eso de lado, de no permitir que lo que la persona hace me ofenda. Porque es importante saber que tengo heridas, saber que se pueden sanar, sanarlas, pero llegar a la madurez de ya no ofenderme. Puede ser que incluso en la pareja, Vero, nos conocemos y tu esposo o tu esposa sabe que te ofende. Y cuando comete eso que te ofende, te va a decir, perdóname. Y tú ya maduro, te perdono. Y otra vez, uy, amor, la regué, perdóname. Sí, te perdono. Debe llegar el punto en el que él venga y te diga, perdóname. Y tú digas, ya no me ofendió. O sea, yo ya maduré, ya no me ofendió, no pasa nada. Entonces, de verdad, ya no vivamos por emoción. Es correcto. Y un séptimo punto, y a veces creo yo que esto es un poco difícil, llegar a la reconciliación con quien te ofendió. Es importante, aunque a veces en nuestra carne, en nuestras fuerzas es difícil, porque volvemos a lo mismo. Ay, no, él me hizo, no, él me tiene que pedir perdón. Ay, no, él me dijo. No, si te dijo y te ofendió, bueno, tú también puedes buscar la reconciliación. Cuando tú buscas la reconciliación, Wendy, realmente tú estás buscando quitarte esa carga. No es tanto que estés esperando que la otra persona te pida perdón, sino es quitarte esa carga. Por eso es importante que nosotros busquemos la reconciliación. Y claro, quiero hacer un énfasis muy importante, que a lo mejor hay cosas en las que es a veces imposible, y esto tiene letras chiquitas, ¿no? Hablábamos en nuestra sección anterior que hablar de estos temas también es delicado cuando hablamos del maltrato, abuso. Sí. También el abuso sexual, porque cuando alguien ha tenido esta herida enorme en estas áreas, es muy difícil buscar la reconciliación, y también depende a quién se lo hayan hecho, ¿no? Porque no podemos pedirle a un pequeño que vaya y perdone cuando esta parte no la ha entendido. Sin embargo, sí hay áreas o partes en las que tú puedes buscar la reconciliación cuando has sido herido. Sí, definitivamente hay relaciones que podemos mantenerlas más sanas con una línea. Habrá relaciones que es necesario la reconciliación, por ejemplo el matrimonio, pero si ya se excedió, como lo mencionas, más vale una línea que nos separe sanos pero de lejos. Y bueno, queremos mencionarte también algunas preguntas importantes acerca de las heridas. Por ejemplo, ¿cómo sé que ya sané? ¿No? Porque a estas alturas muy probablemente Dios ha estado trabajando en tu vida y dices, ok, ya sané, sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo nos expresamos de esa situación? Si todavía te duele, si todavía manifiestas este dolor en tu corazón al recordar esa herida, no hemos sanado. Pero cuando simplemente el mencionarlo, ya estás en proceso de sanidad. Cuando puedes hablarlo, ya estás en proceso de sanidad, sino que ya estás sanado. Y la siguiente pregunta, ¿qué hacer con quien no acepta mi perdón? Ya lo habías mencionado, si alguien no recibe tu perdón, ya es su problema, ya no te cargues ahora tú por esa situación. Dios tratará con la persona a su tiempo y en su momento. Definitivamente el hablar de heridas del alma, Vero, de estas heridas emocionales, nos confronta con la realidad y nos hace entender que hay una vida mejor, que puedo vivir en una forma bien diferente a como he llevado mi vida hasta ahorita, que Dios tiene un plan especial para tu vida, que Él quiere entrar a tu corazón, gobernar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, para que podamos ir madurando en Él. Queremos cerrar esta información, estas cápsulas de las heridas emocionales, refiriendo la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya permitiste que Cristo entre a tu corazón y Él ha roto esas cadenas, ese pasado, ha salido ahora una vida en verdad en Cristo Jesús, mantente libre. Te aseguro, tomado de su mano podrás caminar y seguir adelante para beneficio tuyo, de quien te rodea y lo que hemos dicho de las futuras generaciones.
Y bueno, pues sin más por el momento nos despedimos de ti. Gracias por seguir estas cápsulas, por estar al pendiente de nuestro canal. De verdad, suscríbete, apóyanos y comparte estas cápsulas, estas informaciones. ¿Algo que quieras decir, Vera? Nada, solamente que consideremos estos temas que hemos hablado, sobre todo esto de las heridas. Analízate, analiza lo que dices, analiza lo que te han dicho, busca perdonar y amar no por una emoción, sino por una decisión, y realmente te vas a sentir libre. En tus fuerzas no vas a poder, sin embargo, pidiéndole a Dios, Él te va a hacer libre. Así es, y bueno, como ya lo sabes, porque siempre hay temas que debes saber, hablemos aquí en confianza.